Transporte de sedimentos. El transporte de sedimentos es un fenómeno que se produce tanto en canales abiertos como canales cerrados. Este se debe a la tensión de corte originada por el fluido en el fondo del canal, donde se encuentran partículas de distintos tamaños, las cuales están libres, por lo cual se moverán en la misma dirección del fluido. Para realizar un modelo de este fenómeno deben considerarse los siguientes supuestos. No hay interacción de turbulencia entre la partícula y el fluido. Se considera un fluido laminar, debido a que es más fácil de modelar. La velocidad media de la partícula debe ser igual a la velocidad media del fluido. Esto se debe a que las partículas se mueven directamente por la velocidad del fluido. Y existe una interacción entre las partículas. Estas partículas, al estar en el mismo lugar, en el mismo instante de tiempo, chocan, por lo cual su velocidad y trayectoria se ve fuertemente afectada. Parámetros del diseño. La densidad de la partícula. Densidad del agua. La partícula debe considerarse completamente esférica por simplicidad. Diámetro de la partícula es random. Esto significa que el tamaño de las partículas es variado. Constante de arrastre, constante de levante y el esfuerzo de corte, que es la que genera principalmente el movimiento. Bueno, aquí tenemos el código que representa lo explicado anteriormente por Gabriel, donde primero definimos las características del fluido y las partículas, luego definimos las funciones, el perfil de velocidad, cómo es el fondo, que no lo consideramos plano, sino lo consideramos ondulado, y las fuerzas que se le aplican. También está la función de las partículas, cómo se comportan estas mismas, cómo se comportan con respecto al fondo para que reboten y cómo se comportan entre ellas. Para esto es donde vamos a enfocarnos más, porque aquí lo que se toma es una partícula y se compara con el resto de las partículas, la distancia entre los centros. Y si es que esta distancia es menor que la suma de los radios, entonces rebotan entre ellas. Esto, ya que se hace en cada espacio-tiempo, genera mucha demora. Luego se integró con ODEINT, que nos entrega las posiciones generando un gráfico como este, que es a lo largo de una distancia, cómo van rebotando y moviéndose las partículas. De aquí, esto es una simulación para dos, donde azul y verde son las dos partículas, y se ve claramente cómo rebotan con el fondo y pueden rebotar entre ellas. Después simulamos para 5 partículas, para 10 partículas y para 20, lo que nos generó un problema. O sea, nos mostró un problema el que era el tiempo, la demora del código en hacer estas simulaciones. Primero demoraba 6 segundos para dos partículas y después 150 ya para 10 y para 20 partículas demoraba más de 1000 segundos, que corresponde a como 16 minutos. Esto nos mostró un gran problema, que es el tiempo, el uso de recursos. Porque en este caso, si quisiéramos simular 1000 partículas, demoraría muchas horas, incluso podrían ser 10, lo cual ya no sigue siendo viable, por lo que tuvimos que optimizar el código. Nos dimos cuenta que en el código original a mayor cantidad de partículas existía un mayor tiempo de procesamiento, como se ve en la tabla. Esto llevó a la larga a que existiera una tendencia exponencial en relación al tiempo de demora, lo que no sería de utilidad para un gran número de partículas. Es por esto que analizamos el código y nos dimos cuenta que la mayor demora era la parte de integración, donde se usó el integrador o de Python. Esta demora se tradujo en que el sistema debía calcular para cada espacio-tiempo la posición de las n partículas, además de comparar su posición relativa para ver si existía un choque o no. Para optimizar el código se buscó disminuir este tiempo de integración, lo que se logró cambiando el espacio-tiempo para las partículas con una baja probabilidad de choque, un bajo riesgo de choque, de tal manera que no se itera para estas partículas. De esta manera se disminuyó el tiempo de iteración y por lo tanto también disminuyó el tiempo de procesamiento. Por otro lado, también se optimizó la rapidez del código ingresando los datos al disco duro en vez de todo al procesador, por lo tanto dándole un mejor rendimiento al procesador. Esto ocupa memoria, pero no una cantidad relevante. Finalmente se pudo llegar a una tendencia lineal en relación al tiempo de demora, que es lo que se buscaba para optimizar el código. Bueno, como explicaban mis compañeros anteriormente, este programa se decidió optimizar
donde nos pudimos dar cuenta que la mayor parte del tiempo se la llevaba el integrador Odein. Anteriormente nosotros lo que hacíamos era darle todo el tiempo al integrador, es decir, integrar en todo el tiempo, y en este caso se integra por un espacio de tiempo definido, es decir, en cada instante en el cual hay un movimiento o un cambio de velocidad de la partícula. Lo que se hizo fue crear dos funciones, las cuales evalúan partículas, es decir, en una ocasión se evalúa la interacción entre partículas y en otra se evalúa la partícula por sí sola, sometida a las fuerzas hidrodinámicas y a los distintos perfiles asociados. Además, se puede ver que los resultados se comportan de forma similar a lo que obtuvimos anteriormente. Bueno, finalmente se crearon los archivos de texto, los cuales guardan el tiempo y la posición y la velocidad de cada una de las partículas. Este archivo posteriormente es leído por un código, el cual me lee cada uno de los parámetros y son graficados, como se mostró anteriormente. Básicamente, el proceso de optimización se basó en crear condiciones iniciales para verificar si hay impacto o no hay impacto y obtener así una función Odein con un espacio-tiempo menor en función a las partículas que tienen impacto y no tienen impacto.